Ya está el doctor Jorge Gamarra, responsable de enfermedades no transmisibles de sede Espando, a quien agradecemos de sobremanera el hecho de estar presente aquí. Doctor, primeramente, muchas gracias por estar presente y hablar un tema que nos parece muy importante, ¿no? El tema de las enfermedades de base y su relación en el coronavirus. Primeramente, muy buenos días a tu programa, a ti, a toda la audiencia, y agradecerte pues por la entrevista. Y realmente hay que hablar sobre estas patologías que son de base, que influyen bastante en esta enfermedad que llamamos coronavirus, ¿no? Muy bien, a ver, comenzaremos. ¿Cuáles son las enfermedades de base para orientar a la gente y así tome en cuenta a partir de este momento el por qué tiene que tener mucho mayor cuidado? Las enfermedades de base son aquellas enfermedades que usted las va llevando por toda la vida, sin darse cuenta usted crea una enfermedad y después cuando la dictaminan o cuando ya le dicen que es esa enfermedad, entonces ya la tiene que llevar de por vida. Por eso se llaman enfermedades crónicas. Y entre estas tenemos la diabetes, hipertensión, la obesidad, reumatismo, cáncer, artritis reumatoidea y una infinidad de patologías que van a ser enfermedades no transmisibles o enfermedades de base o crónicas. En el caso, hablando estadísticamente, dentro de todas las patologías que acaba de mencionar, ¿cuál es la que mayor se tiene en nuestro país? En nuestro país pues hay un predominio bastante, es el de la hipertensión, la obesidad y también la diabetes. Con predominio máximo son esas tres patologías que nos están dando. En nuestro medio es la hipertensión, la diabetes y está en un crecimiento también la artritis reumatoidea por el ambiente en el cual vivimos, ¿no es verdad? Entonces esas patologías sí están dando. A nivel mundial, nacional, departamental, son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que nos están generando muchos problemas a nivel de salud. Y ahora con el tema del coronavirus, la situación cambia radicalmente porque la situación, el peligro crece en las personas que tienen la enfermedad de base. Efectivamente, la gente debe decir qué tiene que ver el coronavirus, que es respiratorio, con una enfermedad de base, con por ejemplo la hipertensión, con la diabetes y otras patologías. La gente debe decir que no pasa nada. Fíjense que es una patología que va agarrado de la mano y que es muy letal si en caso adquiriéramos la patología del coronavirus. A ver, tomemos como ejemplo justamente la hipertensión arterial, doctor. Bueno, primeramente explicaremos a la población cómo es. Nos imaginaremos tener un árbol. Ya, el árbol perfecto. tiene un tronco, tiene sus ramas y tiene sus hojitas. Es lo mismo el aparato respiratorio. Entonces, el tronco es la tráquea, la parte de donde entra el aire, las ramas son los bronquios y las hojitas son los alveolos. Entonces, teniendo esa figura, vamos a ver que cuando el virus, que es patógeno, entra, se adueña de nuestras células a nivel respiratorio y una vez que ya se ha cambiado su intercambio, ha hecho su intercambio genético, ha agarrado una célula, revienta, si vale el término, y empieza a coger otras nuevas células. Entonces es ahí donde el paciente ya empieza a sentir la fiebre, porque la viremia está expandiéndose más en su cuerpo y empieza a viajar hasta los alveolos pulmonales, como llamamos a las hojitas del árbol. Entonces, en ese interín, es muy largo hablar la fisiología de la respiración, pero vamos a resumirlo en que en los alveolos hay pues sustancias que nos ayudan a que se infle y que se desinfle el pulmón, y cuando entra el aire, para purificarse de monóxido, de dióxido de carbono a aire bueno, entonces pasan a través de las arterias la sangre pura, y donde sufre el alveolo. El alveolo pues es las hojitas que tenemos en el árbol, y ahí es donde se hace el intercambio y la purificación del aire. ¿Y qué ocurre? Que no todo es color de rosa, sino que hay tres problemas que ocurren ahí. Uno es el colapso, porque ya está tanto desgastado tratando de defendernos, la inestabilidad de las membranas, y por último sufre el edema. El edema es la extravasación del líquido a nivel de los alveolos, y como son miles y millones de alveolos, entonces se acumula una sola masa y es la neumonía. Entonces, una vez que el paciente ya no puede respirar porque ya los alveolos están tapados y obstruidos para que pase la circulación, empieza la persona a agitarse, a querer tener esa falta de aire.
Claro. y La empieza desesperación por querer respirar. correctamente esa desesperación de querer meter más aire a sus pulmones y no pueden entrar. O sea, entra el aire, pero no entra con la capacidad que debería entrar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si la persona es hipertensa, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que ayudar ahí? Tiene que ayudar el corazón. ¿Para qué? Para que haga más fuerza, haga más bombeo, para que esa sangre pueda ir hasta los pulmones y de los pulmones desplazarse a todo el organismo para que pueda estar despierto, para que la sangre circule a la cabeza, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Y una vez que ya el corazón está ahí con tanto trabajo, entonces se provoca la hipertensión arterial. Y no es así también tampoco. Además del corazón, tienen que sufrir otros órganos también. Puede ser el riñón, puede ser el hígado. Entonces, hay varios factores que van a dar. Por eso mismo, la patología de base que se tiene es muy importante. Por ejemplo, la diabetes, ¿qué puede hacer con un paciente con coronavirus? A ver. El cáncer, ¿qué puede hacer con eso? Sabemos muy bien que la diabetes, el cáncer y esas enfermedades crónicas están luchando para que su cuerpo esté estable. En la estabilidad que tiene su cuerpo, nuestras defensas están trabajando día tras día para no decaer con esa patología de base que tenemos. ¿No es verdad? Entonces nuestro sistema inmunológico está decayendo. Ya no tenemos esas defensas como cuando éramos jóvenes. Nuestros órganos que producen las defensas también ya están disminuyendo. Por eso las personas de mayores de 60 años. Ahí se comprende, ahí viene el tema de la edad, ¿no? Ahí a partir de ese momento. Ahí viene la edad, mayores de 60 años, también su sistema inmunológico va en descenso y entonces la persona no tiene ya esa inmunidad como tenía de joven, igual que de los niños, porque los niños también están creando su sistema inmunológico. Ya cuando ya son mayorcitos o jóvenes, entonces tenemos las defensas, no nos hace nada, cualquier enfermedad. Pero ya a los 60 años ya tenemos estos problemas que influyen a que una patología venga y nos desgaste. Claro, porque la sumatoria de todos estos problemas determina a que la persona, llegada en su momento, pueda perder la vida, ¿no? La sumatoria total de todo esto. Efectivamente, hemos estado viendo escuchando audios, de la enfermera que en paz descanse, de Montero, cómo mandó una nota a sus hijos, los que han tenido la oportunidad de oírla. Sí. Han visto esa desesperación que tenía por la oxigenación, que necesitaba hacer eso, de la respiración. Entonces, las patologías de base son de la misma forma que nos agreden, también esa patología nos va a hacer mucho daño. Por eso es esa recomendación, y gracias a ti, a tu programa y al canal que siempre ponen ese granito de arena para la salud, para poder explicar a la gente con detalles qué es lo que ocurre, porque la gente dice, no, ¿qué me va a hacer ese virus? Ese virus no me va a hacer nada. ¿Por qué no la distancia? Porque no es necesario guardar el metro de distancia. Son tantas situaciones que desgraciadamente la gente no toma en cuenta. ¿Verdad? Y esto es a consecuencia de que la gente no sabe y no es educada en la salud y en todo su espacio donde debe convivir. La educación hace mucho. Por ejemplo, el espacio que tú dices, el limpiar las casas, el cubrirse la boca. Entonces, esos son cosas que nos van a ayudar sustancialmente para no estar haciendo. Y además, doctor, vamos a tener, lo decíamos extra cámara con el doctor, vamos a tener que convivir prácticamente con el coronavirus, porque esto no va a ser que se va a solucionar. O sea, así, a tiempo, digamos, rápido, ¿no? Hablando así. Personalmente, lo digo y también he escuchado en algunas otras entrevistas, tenemos el caso del H1N1. Exacto. Actualmente tenemos en nuestro ambiente el H1N1. No es que haya venido la pandemia y después se fue, no. Entonces, estamos creando un sistema inmunológico para que nuestro cuerpo reconozca el coronavirus, no sea tan letal, pero sí, en un momento dado vamos a tener que convivir con el coronavirus, como también con las otras enfermedades que hemos tenido. Pero nosotros ya estamos sabiendo y nuestro cuerpo está reaccionando para defendernos. Entonces, la población tiene que tener en cuenta que es un virus nuevo, que todo lo nuevo a veces nos crea, en este caso, nos crea
el factor de respuesta de nuestro cuerpo cuando está debilitado nos va a crear mucho daño en nuestro organismo. De ahí usted escuchaba, ¿no?, la cantidad que se tiene de casos a nivel del mundo, ¿no? 2.460.000, 165.000 fallecidos. O sea, estas cifras realmente alarman, doctor. Realmente alarman, pero la educación de una población culta, estudiada, entonces debería ayudarnos bastante. No estigmatizar, decir que una persona que haya estado junto a una persona que haya tenido coronavirus, la tengamos que aislar, quemar su casa, no. Más bien hay que aislar a esa personita para que pueda tener todo el confort para poder estar con esta patología, porque no necesita estar en un hospital. Lamentablemente uno de los errores de China fue decir que vayan a su casa, pero la gente nunca fue. Por eso están optando de que todas las personas que sean positivas y no necesiten un hospital, sean aisladas para que reciban todo el confort que puedan tener del aislamiento. ¿No es verdad? Doctor, para ir cerrando la entrevista, entendemos lo peligroso de todo este tema. Ahora, usted decía aislarlos, pero en los lugares donde están más propiamente los enfermos de coronavirus, ¿qué tipo de atención médica se necesita? Porque nos imaginamos que deben ser especialistas, que deben estar ahí, un internista, no sé, esa orientación, tal vez, doctor. Tenemos que ver dos puntos de vista. Uno, aquel que está en un centro de atención para coronavirus, y otro que son los aislamientos. Los aislamientos, como han visto, se puede dar en la casa o en un lugar donde todos nos podamos recibir la atención médica. En cambio, si nosotros estamos en un centro de atención por coronavirus, ahí tiene que estar un equipo especializado. Tiene que estar internistas, tiene que estar medicina general, pacientes médicos que tengan intensivistas también, la especialidad de intensivistas. O sea, ¿para qué? Porque son pacientes que van a necesitar una atención más rigurosa, y también el equipamiento tiene que ser mejor, como un ventilador que ayuda. Y tenemos en nuestra capital, ¿se está teniendo todo eso? Bueno, el doctor Kuniaki Murakami, a través de todas las, como director del CEDES y con las instituciones que están trabajando en esto, están logrando conseguir todo este equipamiento. Se tiene, hay, pero nunca está de más, mejor traer más equipamiento para futuros. ¿Y en cuanto a los especialistas? Especialistas tenemos en Bolivia, tenemos en pero acá en Cobija, nuestra región, tenemos médicos especialistas que actualmente están haciendo rondas en el hospital con internación. O sea, hay médicos del hospital que están yendo al centro de COVID-19. Los especialistas del hospital Roberto Galindo. Todos están yendo a hacer la revisión de los pacientes y están recibiendo la atención médica que se debe hacer. Doctor, por último, ¿qué le decimos a la gente que nos está viendo en este momento? Que tengamos paciencia. La paciencia es estar cumpliendo las normativas que está emanando el gobierno. La paciencia es estar en nuestras casas, no salir, no es aglomerarnos, no es ir al banco a recoger nuestro bono y pelear entre todos, sino con el tiempo podemos recuperar el ingreso. Por ejemplo, en el banco las colas y la desesperación. No, van a entrar, pero la situación es la paciencia. La paciencia, la educación, la distancia, la higiene nos va a ayudar a que salgamos rápido de esto. Doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos visitado. Le deseamos lo mejor para esta semana y bueno, estaremos en otro momento invitándolo nuevamente. Gracias, Ronald, a ti, al programa y a toda la población. Cuidémonos unos a otros para que esta enfermedad no nos esté haciendo estragos en nuestra población. Muchísimas gracias, doctor.